cajitas a mi comadre, a su hijo, a mi nuera, Marina. Comadrita, les hago la entrega de los 10 cajitas que me he remitido el anteaño pasado. Estoy cumpliendo. Muchísimas gracias. Sí, compadre, ha cumplido lo que se ha prometido, los 10 cajitas. Muchas gracias, compadre. Muchísimas gracias, compadre. No tengo más palabras que decirte. Muchísimas gracias. ¡Bravo! A ver, antes de comenzar con la... Tío. A ver, antes de comenzar con todo lo acontecido respecto a las cervezas, quisiera saludar a cada uno de ustedes por su presencia aquí en mi humilde hogar. Ante todo, muy buenas tardes y bienvenidos pues a este humilde hogar y que hayan disfrutado pues de la pachamanca. Y bueno, voy a continuar con mis palabras. Agradecer en primer lugar a mi compadre por sus 10 cajas y disculpando ante todo que no hayamos ido a Huaytapallana, ya que de la fiesta en realidad dispone el pagapo, digamos así, de esa manera a nuestro señor Huaytapallana, pero debido a algunos acontecimientos no se ha podido lograr. Sin embargo, no es motivo para poder dimitir la fiesta, sino al contrario, disfrutar con cada uno de ustedes presentes cada una de estas cervezas y disfrutemos pues no hasta el final, más no se retiren porque ahí sí estamos mal. No, de igual manera hacemos el presente, mamá, las cervezas para que cada uno de ustedes puedan disgustar, ¿no? Sin nada más que decir, agradezco su presencia y muchas gracias ante todo. Y quisiera un botón de aplauso para cada una de las cervezas que vamos a degustar todo, claro está, ¿no? Listo. Un botón de aplauso para todos nosotros que estamos presentes. ¿Alguno de ustedes desea alguna palabra? Al compadre, quizá para despedir la cerveza que está usted brindando, ¿no? Disculpando, acá vamos a brindarnos, que podemos brindarnos en toda la familia, unidos hasta las últimas consecuencias. No tengo muchas palabras para poder. Gracias. Listo, entonces cedo la palabra a Wilfredo Ávila para que pueda despedir y iniciar con la cerveza entonces. Bueno, señores, muy buenas tardes. Creo que ya me han hecho hablar demasiado. Estoy un poco avanzado con la cerveza. No, realmente para mí es una sorpresa tenerlos presentes aquí, a todos los familiares que realmente mantienen la costumbre día a día, y me gustaría seguir disfrutando en compañía de ustedes hasta las últimas consecuencias. Y también agradecer a la gran orquesta, ¿no? Que mucha gente está reclamando que cambien de tema, quieren, dice, variar un poco. Se están quejando conmigo, me dicen, ¿por qué demasiado canipaco? Porque somos huancaínos, ¿no? Si nos darían el favor, ¿no?, de cambiar un poco el tema. Bueno, realmente a todos los presentes, muchísimas gracias. Yo creo que este año es el primer año que estamos empezando a organizar este Gran Santiago,
manteniendo, como hace un momento le dije, las costumbres de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, y realmente para mí creo que no tengo más palabras que decir y me siento muy contento y orgulloso de tener a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, a seguir disfrutando de la fiesta de Santiago hasta las últimas consecuencias. Creo que aquí el señor quiere hablar algunas palabras y le cedo el micrófono. Bueno, señores, muchas gracias. Orquesta, ¿seguimos bailando o qué pasa? Gracias a la familia Ávila. Quien nos puso esta orquesta, pero para el próximo Cira o no, Ciro Ávila. Yo creo no, en este momento no les puedo dar la respuesta, que todavía hay tantas cajas de cerveza para poder tomar y más adelante lo decidiremos, señores. Depende del cariño de toda la familia. Bueno, terminando orquesta para la cerveceada, por favor, finalizamos con el bla 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 y a tomar. ¿Cómo que bla bla bla? ¿Y aquí? Aquí. La cerveceada. Bueno, ante todo les saluda Wilfredo Romero Reyes. Quizá falta de costumbre, no sé qué acá del maestro de ceremonia, pero en verdad, mira, acá estamos para acá para degustar todo eso. Inés, Marina, que han organizado este evento de Santiago bien bonito, ¿no? Si bien es cierto, yo también soy parte de la familia, pero, ¿qué es lo que pasa? Falta quizá comunicación, todo eso, pero estamos acá, la familia está acá. Wilfredo, muchas gracias por toda la bendición que nos has dado, la orquesta, todo eso, gracias. Y de todas maneras, la familia de los Ávila Flores también están acá. Muchas gracias, en verdad, por estar acá en el humilde hogar de mi hermana. Enseguida, ¿no? Hermana, sírvanse estas 5 cajas de parte mía. No es con compromiso alguno, solamente de parte mía y de mi esposa, para que quizá brindemos todos, ¿no? Sírvete, Inés, Marina, sírvanse las 5 caquitas, por favor, de mi parte. Un momento de felicidad, cariño de los familiares, amigos, amistades de la familia Romero Reyes. Bueno, con todos los presentes, tengan todos ustedes el saludo de la tarde. Bueno, en esta tradicional fiesta de Santiago realizada por la familia Romero, la familia Ávila y demás familias, ¿no? Acá estamos acompañándolo en este gran evento, a la tía Inés, tía Marina, Sneider, Steve y todos los demás. Bueno, en esta oportunidad, de parte de la familia Romero Eliseo, se le otorgan las 5 cajitas a mi tía Inés Romero y bueno, a mi primo Sneider y demás hijos, ¿no? Tía, espero que lo degustemos, sigamos compartiendo esta tradicional fiesta de Santiago año en año. Muchísimas gracias a todos los presentes también, sigamos disfrutando. Y bueno, también este presente es de parte del señor Aquiles Romero, ¿no? Muchas gracias y
A tomar. Muchísimas gracias, sobrina. Aquiles, hermano, no sé dónde estás. Cuñada, muchísimas gracias por la cerveciana. Muchísimas gracias, no tengo más palabras. Gracias. Sigue llegando el cariño para la familia Romero Ortiz, para la señora Inés, mis amistades, familiares, primas. Vamos a empezar a disfrutar de las familiares. Bien, familiares, invitados, en primer lugar, muy buenas tardes. El quien habla es de un lugar muy extraño, se llama Tapo, Aribamba. Yo me encuentro acá por mis hijos, por mis hijas. De repente la primera vez me van a disculpar a qué me encuentro en tu casa de mi hija. Pero como primera vez estoy dando para disfrutar, para tomar par de cajetas nada más. Las próximos años será mejor cosas, señores. Muchas gracias. Bravo, bravísimo, ahí está el del Papito, Romero. muchísimas gracias. Yo sé que en qué momentos has llegado, papi. Pero ahora yo te estoy viendo en vida. ¿De dónde has levantado, papá? Yo por eso, con orgullo hago este Santiago, papito. ¿Cómo has estado? Tirado en la cama. Pero ¿cómo estás así, papá? Muchísimas gracias, papito. Pero tú nunca te olvides de tu mamita. Yo sé que esta es tu casa, tu linda casa. Papá, como usted desde lo que me he juntado, y estoy aquí. Papá, muchísimas gracias, pero tú estás conmigo. Yo nunca te voy a olvidar, papito. Muchísimas gracias, papá. Señores visitantes, es verdad, no sé de dónde me he recuperado. Venimos de vino, quien ha dado todavía mi vida, hay todavía mi fuerza, hay toda mi voluntad, tendré mi cariño más adelante, más esfuerzo para mi vida. Pero, señores, familiares, tal como estamos, en las malas, en las buenas, estaremos, señores. Muchas gracias, señores. Hasta la próxima. Bravo, bravísimo, Bueno, familiares, en verdad muchas gracias. Si bien es cierto, el maestro de ceremonia creo se ha escapado a tirar la toalla. Pero muchas gracias, compadre, por las cajas. Muchas gracias a todos. Y vamos a ir degustando, pues, ¿no? Los familiares de allá de la puerta, si bien es cierto, es chiquito la casa, pero hay que entrar. Juancito, Remigio, Miguel, vecino... ahí está el vecino Lenny. Por favor, hay que pasar acá a la casita. Está, si bien es chiquito, pero entramos todos. Vamos a seguir degustando, pero antes de todo creo que la orquestita debe ser unita, pues, ¿no? Una pasadita y ya descansan, pues, 5:40. Vamos. No sé, y antes de sí creo hay otra cerveceada más de acá de parte
de Snyder Torres Romero, ¿no? Es uno de los hijos también de acá de la casa, uno de los sobrinos nietos que acá está presente. De verdad, quisiera darle las palabras acá a mi sobrino, a ver cuál es o qué es lo que nos quiere apreciar, pues. Sobrino. Bueno, familiares, amigos, el saludo, ¿no? Buenas tardes. Espero que aún estén un poco sanos, ¿no? Para poder degustar la tarde que queda. Nada, ¿no? Hacer el presente por parte de mi padre, Fernando Torres, que hoy no pudo asistir, por motivos de trabajo, ¿no? Hay varios familiares también que no pudieron asistir por temas de trabajo y otros temas también de salud y demás, ¿no? Nada, creo que ya hablaron, ya escuché muchas cosas, redundar sería inapropiado, ¿no? Decirles disfrutar y bienvenido, ¿no? En esta hermosa morada que tienes. Nada, gracias a la familia del doctor Romero acá de la casa. Y nada más, disfrutemos, a bailar. Unita más. Ya creo que culminamos con eso. Orquesta, por favor. Ya nos hemos enfriado, orquesta. Estábamos calientes.
colega Solórzano Socolaya. Hay una cinta, Solórzano, hay una cinta a tu mano izquierda, acá está. Yo quisiera que, mira, antes de todo, atención al público, por favor. Si bien es cierto, estoy haciendo un paréntesis, ¿para qué? Este Santiago no se pasa a la familia tal o a la familia que, sino que este Santiago del 30 de agosto se basa a todos ustedes, al compartir de todos ustedes, al agasajo de todos ustedes. En primer lugar, yo quiero que, por decir, ¿no? Acá, a mi colega Solórzano Socolaya, quiero que se haga presente acá, como chupaquino que es. A ver, quiero verlo acá, mi colega Solórzano Socolaya, Víctor. Quiero verlo acá adelante. No sé, Solórzano, mira, estás gozando acá con la familia, con todos ellos. Pero de por medio hay una promesa para el próximo año. No sé, yo como colega que somos, no sé, tú dime tú, y hay un acta de por medio acá. No sé, Solórzano, pero de todas maneras... 10, mínimo 10. Ya, una cintita por favor por allá. Solórzano Socolaya, Víctor. Una cintita para que pueda, un compromiso para el otro año, para Solórzano. Solórzano, a ver, una cintita nada más, llévate de recuerdo y ya vemos. A ver. A ver, amigos, un poquito de atención para acá. Ya sacó la cinta morada y eso quiere decir 10 cajas de cerveza para el otro año. Yo creo, un fuerte voto de aplauso, creo que para... Mil disculpas, Solórzano, pero acá tenemos un acta, sí o sí tienes que cumplir. Ahí. Ahora, también tenemos, así de, ¿cómo le puedo decir? De compromiso o de voluntad, voluntario de cada uno de que se quiera acercar acá. Mira, tenemos unas cintas multicolores acá al costado de todos ustedes. Yo creo que es una oportunidad o una colaboración de ustedes, pero esta es la casa como hace rato dijo uno de mis sobrinos, que esta casa está para todos, pero como ya yo le estoy comprometiendo a uno de mis colegas, son 10 cajas de cerveza que para el otro año se está haciendo presente el 30 de agosto. Si bien es cierto, hace rato nos hice mención, hoy día estamos celebrando lo que es Santa Rosa de Lima, ¿no es cierto? Hoy se celebra quizá Día de las Enfermeras y patrona de la Policía Nacional de Perú. Mil disculpas, de verdad, somos 2 efectivos o 3 efectivos, por ahí también está Romero ahí, que ahí está también Romero de Wilfredo Sobrino, tengo otro efectivo, somos 3, si hay más, bienvenido. De todas maneras, es nuestra patrona y la patrona de la Policía Nacional. Somos, quizá estamos celebrando fuera de nuestra comisaría o de nuestra independencia, pero estamos acá por la familia. Solórzano, muchas gracias, de verdad. Gracias, son 10 cajas para el otro año. Steve, una firmita ahí, Solórzano Socolaya, Víctor. Ya firmó ya. Ahora, un ratito, papi, un ratito. Ahora tenemos el desayuno para el próximo año. Es la señora... ¿Cómo se llama la señora que está comprometiéndose ahí, por favor? Señorito, ¿dónde está? O si no, acá tenemos a Helio, a Tacusi. A ver, Helio, ¿cuál es la promesa por el otro año, por favor, Helio? Tú como vecino, como amigo, qué sé yo. Te cedo la palabra, Helio. Bueno, buenas tardes con todos, vecinos. Primeramente, agradecer a Dios por que estamos en esta bonita reunión. Y como sea, el compromiso para el otro año es así humildemente 10 cajas de cerveza. Muchas gracias. ¡Bravo!
Bravo, creo un viva de la orquesta, porque ya se está durmiendo la orquesta, creo. Un viva, por favor. Son 2 vivas que estamos debiendo, creo, la orquesta. Por favor. O posterior eso dice que la orquesta que está descansando porque ya no puede demasiado. Bueno, a continuación hay una mamita o conocida o amiga de la familia también que se está comprometiendo del desayuno para el otro año. La señora Teodora Merino Ramos, el desayuno para el otro año en el barrio allá acá, de Prócer para arriba, las lomas. El desayuno, por si acaso, estamos en las lomas para el próximo año. Todavía no hay orquesta, pero de todas maneras esperamos la colaboración de todos ustedes, por favor. A ver, le quiero ceder el compromiso acá, el desayuno para el próximo año. Segunda vez que estoy aquí en Santiago en la familia. Ahora me comprometo para desayuno, pero en Lomas, Fortaleza. Voy a dar desayuno al próximo año. Eso es todo. Muchas gracias. Un aplauso para acá. Ya tenemos desayuno para el próximo año, ¿no? El 30 de agosto, por favor. Ahora es... Bueno, ya tenemos 20 cajas más el desayuno. Necesitamos, creo, el almuerzo. Necesitamos la orquesta, no sé, algún voluntario, qué sé yo, no sé. Acá veo ahí de mi amiga señora Simeona, creo, acá le estoy viendo al frente, no sé si se van a comprometer algo o han venido a cobrarme, creo. Bueno, yo ahí también veo a Joseph, en la familia del liceo. Es un compromiso quizá yo de toda la familia, ¿no? Somos Romero, Eliseo, Ávila. Es una familia conjunta que estamos realizando desde Santiago. Pero yo pienso que debemos acogernos de esto. Si no hay más, no sé, voluntarios, hay un voluntario por ahí, Huicho, nada. A ver. Acá tenemos al vecino Julio de ahí del mercado Julio de ahí del mercado Maltería, y el vecino, ¿no? Es que siempre ha estado con nosotros, ha estado con todos nosotros. Vecino, a ver, quiero un compromiso quizá de parte suya para, a ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede comprometer? Mira, acá tenemos otras 5 cajas más para el próximo año. Ya sumamos 25 cajas para el próximo año, ¿no? Quizá acá llevarlo a cabo acá en este mismo local, o por decir ahí parte que tenemos en las lomas. Si bien es cierto, estamos acá, pero gracias a todos ustedes están realizando este evento. A ver, quiero ver algún voluntario. Ahí está Snyder Thor Romero, creo, de parte de su esposa, ya que se considera como pisado, pero dice que no es pisado. A ver, vamos a verlo. Un buen aplauso para Snyder. A ver. ¿Qué es lo que se va a comprometer? A ver. Buenas noches, otra vez acá con mi pareja nos comprometemos a igual un almuerzo, ¿no? Para poder estar acá presente. Acá, pues, para que no me digan pisado. Bueno, mira, ahí se está viendo la actitud de todo hombre, ¿no? Que no puede ser pisado, ¿no? Obediente, ¿no es cierto? Como más o menos como yo, ¿no? Yo soy obediente, no soy pisado, pero soy obediente. Yo particularmente me entiendo, vayamos a ir a algún compromiso así de Wilfredo Ávila, por ahí creo, ¿no? Gracias a él estamos gozando con la orquesta, la nueva orquesta, creo, ¿no? Gracias a Wilfredo Ávila. No sé si nos puede quizá acompañar o decir, ¿sabe qué? Me vuelvo a
a comprometer a la nueva orquesta, porque para mí están tocando bien. ¿Qué es lo que falta? Falta más tono, falta más tocar, porque mira, estamos hablando de 5:40, tocan 5, descansan 40, pero 40 minutos. Pero no, es una bromita de parte mía. De parte mía, mi compromiso es quizá ya bueno, mira, acá me lo han dicho, yo voy a poner la orquesta por el otro año, de mi parte, ya, y creo que un viva, ¿no? Un viva para mí, Bueno, no es solamente hablar, sino que primo ahí, Macha, yo quiero contar con ustedes al próximo año, otra vez, porque es la gran orquesta, como se puede decir. La gran orquesta, yo particularmente, con ustedes, con el primo Macha, voy a traer otra vez a la orquesta, corre a mi cuenta la misma orquesta, porque para mí es una buena orquesta, como dice, ¿no?, su nombre propio, la gran orquesta. Quisiera que me toquen a ver ¿cómo se llama? El son del año, pues, ¿no? ¿Cómo se puede decir? ¿Cuál es ¿cómo se puede decir esto? Su Santiago del año, ¿cómo se puede decir? La premisa del año, con eso me conformo, pero primo Macha, corre mi cuenta, la orquesta por el otro año de mi parte. No se preocupen, pero yo mismo soy yo con la contrata. Bueno, ya tenemos orquesta, ya tenemos cervezas, ya tenemos, yo creo que, por decir, mira, hay escenarios, hay artistas, o más cerveza que se puede quizá acontecer a todo esto. Pero el 30 de agosto, a mí particularmente, ¿por qué yo me comprometo quizá en contratar nuevamente? Porque hoy día es día de mi patrona, Santa Rosa de Lima, ¿no? Como día de esa enfermera quizá yo, pero de todas maneras, ¿hay algún voluntario quizá o para proseguir con la fiesta, ¿no? Seguir con el Santiago y escuchar sus repertorios, como se puede decir, de Santiago 2023. ¿Hay alguien más, por favor? No hay nadie. Acá tengo a mi hermana creo que también quiere comprometerse con algo. Muy buenas noches, familias. Les agradezco. A mi pobreza casa me han visitado familia, primos, primas, visitantes, vecinos. Me siento muy orgullosa, quizás. Yo, donde sea lo que vaya, yo voy a estar ahí, mamá. Gracias, primas. Pero el próximo año yo me comprometo a la lucecita de Guaribamba. Eso es mi Bueno, ahora, familia de Enciso Antesana, ¿no? De parte de mi esposa, Juancito, Miki, no, solamente, este es un aconsejero de nosotros, Juancito.
Solamente te pido así encarecidamente, como amigo, como persona mayor, como jefe que siempre va a ser para mí. Yo quisiera que me apoyes, por decir algo, ¿no? Un cariño quizá tuyo, por favor. Ante todo, buenas noches. Primeramente un saludo acá a mis colegas de la Policía Nacional del Perú, aunque yo no soy de la policía, soy del ejército, pero igual vestimos el uniforme de la patria. Feliz día. Y Wilfredo, humildemente, con cariño, con mi esposa te voy a dar un descansito, de 5 cajitas. Bueno, muchas gracias, Juancito. Ya tenemos un descanso, Jacinto Ibarra y 28 Jacinto Ibarra y Manco Cápac. Ahí tenemos un descanso con 5 cajas. Y yo creo que Miguel también, discúlpeme orquesta, por favor. Yo creo que hay 5 cajas más de Miguel. Bueno, ahí estamos, mira. Uno se cultiva quizá la amistad todo por hechos y no palabras. Por eso yo acá a Miguel le digo, lo anticipé quizá por 5 cajas más de cerveza y él no me va a negar. Es otras 5 cajas más en Manco Cápac y Jacinto Ibarra. Por eso le quiero hacer presente acá a Miguel Reyes. Miguel Reyes es de un primo más allá de Tapo, familia de Tapo. Es otras 5 cajas más o 10 cajas creo, ¿no? He escuchado mal, creo, Miki. No sé. Buenas noches con todos. Y sí, efectivamente, 5 cajas más en la avenida Jacinto Ibarra y Manco Cápac. Un descanso. Bueno, son compromisos que quizás se dan, pero a la final, mira, ese compromiso se toma como un cariño, un bienestar que uno quizá ha cultivado de años en años. Solamente quiero ver acá, ahí veo a la familia Eliseo, Romero Eliseo, de parte de mi sobrina Lisette Eliseo, creo que la han traído a la fuerza o voluntariamente creo vino, no lo sé. Voluntariamente vino. Tiene un compromiso creo para el otro año. Vayamos a ver a Lisette, Romero Eliseo, de parte de su papá Aguilera Romero. ¿Qué vas a dar? Bueno, la verdad no sé cómo aparece acá. Bueno, una vez más, con todos los presentes, reciban el saludo cordial en la tarde. Bueno, si bien es cierto, mi tía Marina, mi tía Inés son hermanos de mi papá, Aquiles Romero, pero en esta oportunidad yo, como Lisette Romero, sobrina de la familia, nieta de la familia, me comprometo, la única mujer, me prometo 10 cajas de cerveza para el año que viene. Bueno, muchas gracias. Lisette, son 10 cajas más al costado derecho de lo que nos estamos presentando. De todas maneras, yo quisiera agradecer, muchas gracias Lisette. Ya tenemos orquesta, ya tenemos desayuno, ya tenemos almuerzo, ya tenemos a la gran orquesta. De mi parte, cuento con todos ustedes. De verdad, primo Iván Macha, guárdame el calendario por favor. 30 de agosto estamos con todos ustedes para el otro año. Ya tenemos algo de 30, 40 cajas. Pero ahora, veo ahí, por ahí, creo, amigos de Snyder, creo que siempre han estado acá.
Han estado bla 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 bla. Ahora le quieres ver como machos, ¿ven? ¿No? Ya cumplieron creo los 18 años. A ver, les quiero ver. A ver quién. Son 4 amigos que estoy viendo por allá. Si hay un compromiso de por medio, bienvenido. Si no, también bienvenido. Estamos en la fiesta y no estamos para menospreciar a nadie, ¿no es cierto? A ver, acá viene el cachetón y no sé cómo se llama. ¿Cuál es tu nombre mío? Alexis. Snake, discúlpame por el atrevimiento. A ver, Alexis, te quiero escuchar, por favor. Buenas tardes con todos. Un saludo cordial a todos los presentes en el día de hoy. Como amigo más antiguo de Snyder, del colegio, me comprometo a dar el otro año 6 cajas de cerveza a nombre mío, propio. Y mis amigos no sé qué piensan darnos, o sea, vamos a ver ahorita. Muchas gracias. Bueno, antes de la Biblia, por favor, ya son 6 cajas. Tenemos 3 amigos más, creo yo, ¿no? A ver, ¿qué se van a comprometer? O no es una obligación por si acaso, es voluntario. Ahí viene otro amigo, por favor. A ver. Bueno, buenas noches, familiares de la familia Torres Romero. Yo soy su amigo de Snyder. Bueno, para el próximo año yo me comprometo a dar lo que es 10 cajas de cerveza para el mismo evento, ¿no? Bueno, voy a hacer palabra a mis demás amigos que también se van a comprometer, ¿no? Queda grabado y grábales bien a ellos. Y vamos a estar ahí presentes, ¿no? Gracias. Bueno, ya tenemos más o menos 16 cajas de Snyder Romero de parte de su amigo. Ahora ya son 2 amigos, son 16. Un ratito, por favor, orquesta, no se aceleren, tenemos 4 amigos, porque no pueden tocar para cada uno, tienen que tocar por montón. Eso sale por montón y no corren. Acá tenemos otro amigo, por favor. A ver, amigo. ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Costa y soy un amigo de colegio de Snyder y me comprometo a dar 6 cajas también. Bueno, ya tenemos, sumando 22 cajas de parte de Snyder, de sus amigos. 22 cajas para acá, para el local. Son 6 cajas para la orquesta y 20 cajas para lo que viene, ¿no es cierto? O miento. De todas maneras, otro amigo más por acá. Mira, y falta creo uno, ya termina con él. Ya muere con él, ya fue. Ya tenemos, pero de todas maneras ya tenemos 26 casos. A ver, amigo, ¿cuál es su nombre, por favor? Buenas noches ante todo. Hace mucho tiempo que voy a ver a mi amigo Snyder y por ese gusto, para el próximo año me comprometo 6 cajas de cerveza también. Al igual que todos mis amigos. Ya tenemos, mira, son 6, ya tenemos 18, 28 cajas de cerveza. A ver, una vida por la orquesta, por favor. Bueno, ya creo culminamos con todo lo acontecido. Se agradece a todas las personas. Ya tenemos orquesta, ya tenemos desayuno y almuerzo. La cena no creo que se dé porque a factor de esto ya tenemos un artista, ya tenemos todo eso. Bienvenido, hay algún voluntario por ahí o no sé, ¿no? Para escuchar el repertorio de la gran orquesta, la arrolladora gran orquesta. ¿O hay un voluntario por ahí, por favor? Ya no hay. Señor director de la orquesta, por favor, la gran arrolladora, la nueva orquesta. Quisiera escuchar la repertoria del año 2023 en cuanto a Santiago. Muchas gracias, señores. Vamos a seguir degustando de todas las cervezas porque hay cerveza hasta por gusto. No creo que se van a retirar. Muchas gracias a todos ustedes. Ya tenemos todo para el otro año, para el próximo año degustar, bailar, todo eso. Y el otro año quedan cordialmente todos invitados para gozar el 30 de agosto con todos ustedes. Muchas gracias. Orquesta, por favor.
la casa para el próximo año. Acá el señor Aquiles Ávila Capcha, de parte de Wilfredo Ávila, del sobrino ingrato. Una vía, por favor, orquesta.
Primito, antes de todo, pero fíjame, ahí está todo, cuéntalo primo, yo te lo agarro, Prima, todo tuyo, ya.
¿Qué tal les pareció este bailecito? ¿Mis zapatos? ¿Qué haces eso? Ven nomás, Luis. ¿Y cuándo visita a la casa del Vicente? Bienvenido seas, Luis. El día de hoy te quiero probar. Te quiero Ah,
Como hace rato os dije, todos los cultivados se premian, ¿no es cierto? Ahorita, por decir, la señorita o señora Sibel Segundo, el otro año 10 cajas de cerveza en Gamarra y Ancash. 10 cajitas de cerveza, mañana Gamarra y Ancash. Al otro año, el 30 de agosto, mañana. Ya ve, Miguel, no te pases. De todas maneras, ya tenemos 10 cajas antes del desayuno en Gamarra y Ancash. 10 cajas de la señora Sibel Segundo. Marmanillo, ya firmó el acta, todo, no creo que se va a negar. Miguel, tú como doctor o abogado, featea o firma el visto bueno y ya, pues no, ya estamos ahí. No creo que nos vamos a negar.
tóxica, ella es tóxica, siempre tóxica, súper tóxica. Si miro para allá, oh, miro para acá, ya me está celando. Si escribo por WhatsApp, contesto al celular, ya me está jodiendo. Ella es tóxica, siempre tóxica, súper tóxica. Si miro para allá, oh, miro para acá, ya me está celando. Si escribo por WhatsApp, contesto al celular, ya me está jodiendo.
pesares. Esta vida no es fácil, está llena de maldades. Esta vida no es fácil, está llena de envidia. Esta vida no es fácil, está llena de maldades. Esta vida no es fácil, está llena de envidia. Levántate, corazoncito, que la envidia no te arruine. Levántate, corazoncito, tú eres fuerte y valiente. Si tomo ese bailo, estoy blanca. Si me divierto, ¿qué te importa? Para eso trabajo día y noche. Yo no vivo de la gente. Si tomo ese bailo, estoy blanca. Si me divierto, ¿qué te importa? Para eso trabajo día y noche. Yo no vivo de la gente. Hablan de mí y se me resbala. Me critican y se me resbala. Que de mí Dios sé que solo joder, pero a mí no me afecta. Hablan de mí y se me resbala. Me critican y se me resbala. Que de mí Dios sé que solo joder, pero a mí no me afecta. Música se baila. Bueno, como hace rato dije, no, la amistad siempre va a conllevar algo. Por eso ahorita hago un conocimiento ahí a Snyder Romero. La comida que tú vas a hacer en el almuerzo, ya tenemos un cocinero, que es Macedonio Guzmán. Y Nélida, ¿no? La esposa de Santa Rosa. Snyder, solamente te quiero pedir así, Snyder, tú cuando te vas a comunicar con el almuerzo, ya tenemos el cocinero ahí a su sazón de Macedonio Guzmán y su esposa Nélida, ¿no? Es, más o menos son 200 platos que Macedonio lo va a realizar. Muchas gracias, Macedonio, y
Ya pues, Snyder, ¿estás de acuerdo, no, Snyder? Tú vas a preparar, tú vas a hacer el almuerzo, pero ¿quién te va a pedir ingredientes macedonios, no? ¿Estás de acuerdo, no, Snyder? Hoy estaba rico la pachamanga, ¿no, Mashi? Estaba ricazo. La verdad me gustó mucho la pachamanga, pero no me diste todo el plato. ¿Por qué? No, la verdad, es una bromita, ¿no? Desde ya te digo que tú vas a ser el cocinero aquí con tu esposa. Y tu hijita te va a ayudar a lavar la papa mínimo, ¿no es cierto? Nada, eso. No te preocupes. Estaba rico la comida, Mashi. Te aprecio mucho. Sí. Gracias. Estaba rico, muchas gracias. Yo sé que a todos les ha gustado la pachamanga. Estaba rico. Gracias de mí y también de todos, Mashi. Gracias. Bueno, agradecer a que quizá no es un esfuerzo de ahí de Macedonio Guzmán y su esposa Neida, ¿no? Bueno, el almuerzo, pero para el otro año ya tenemos a la gran orquesta, la nueva orquesta, uno, cocinero, ¿cómo se puede decir? El gran Mashi, como se puede decir, ¿no? Gratis, porque el bicho va a poner todos los condimentos. Ya tenemos muchas promesas. Ya tenemos desayuno de la señora Sibel. Tenemos un descanso ahí en Manco Cápac y Jacinto Ibarra de Juan y Miguel. Ya tenemos un descanso. Tenemos un desayuno por anticipado ahí en las lomas. El señor Juan Guigafusa, tenemos un desayuno allá en las lomas. La señora Teodora Medina Ramos, ¿no? Ahí en las lomas. Tenemos desayuno, tenemos un preámbulo antes del desayuno en la casa de la señora Sibel, lo que es el jirón Angashi Gamarra. Tenemos ahí un preámbulo, después nos vamos ahí a la casa del señor Juan y Miguel. Después volvemos a almorzar acá como se ha estilado, creo, el día de hoy. Creo que ya tenemos toda el trajín que vamos a hacer el otro año, familiares, Ávila Flores, de parte del señor Wilfredo Ávila Flores. Para el otro año estamos acá, por favor. Gracias a ustedes se realizó este compromiso. Gracias a ustedes se realizó todo esto. Sin el apoyo quizá de ustedes no se hubiera realizado este compromiso. Se agradece a la familia de Guaria, de la familia Ávila Flores, se agradece infinitamente de todo lo que ha pasado. Pero
Thank you.
pedirles mucho, pero
ya hay que cumplir, creo, ¿no? Pero a la finales tenemos hora, tenemos todo para cumplir. Mil disculpas de caso, señor de la orquesta, pero vamos a taguito con la familia, tenemos hora, creo, ¿no? Pero bonita para la familia, para toda la familia que tenemos acá presentes. Muchas gracias, la gran orquesta, la arrolladora nueva orquesta, los mejores. Pero de todas maneras, para el próximo año vamos a realizar lo mejor. Vamos, orquesta, por favor, la nueva orquesta, arrolladora nueva orquesta. Por favor, un santiaguito, por favor, para degustar y mirar a toda la familia. Muchas gracias, Wilfredo Ávila. Vamos a degustar en Santiago, gracias a tu persona estamos acá, como está la orquesta, pero vamos a degustar. Por favor, orquesta, señor director, vamos a darle ahí, con mucha fuerza ahí de parte del señor Wilfredo Ávila. Una buena y nos vamos. Thank you.
Thank you.
Chicas con sed, dice Chato. Así de esto de caja, no